amigos, pues nuevamente estamos platicando con Miriam Weisberg, que me da mucho gusto tenerla en este programa como siempre. Y ahora vamos a platicar de un tema que, bueno, Miriam es experta en varios temas, en muchos temas. Y además te respeto mucho porque eres investigadora permanente. Todo el tiempo todo el tiempo me mandan artículos para leer, lo cual te aprecio además muchísimo. Y bueno, vamos a hablar del Medio Oriente, ¿no? Cuando me dices vamos a hablar del Medio Oriente, no te empiezas a echar un clavado. Qué complejidad del Medio Oriente, digo, es que es complejísimo el problema. Y cada vez es como un pulpo, ¿no? El problema es complejo y en este momento histórico de la civilización todavía peor. La verdad es que yo me tomo la libertad de hablar al respecto. En primer lugar, porque, como ya sabes, soy licenciada en Relaciones Internacionales. En segundo lugar, porque viví un largo tiempo en Costa Rica y varios años, 7 para ser exacta, trabajé en la Embajada de Israel en Costa Rica. Y eso me dio la oportunidad no de leer ni de escuchar, sino de vivir una serie de situaciones que la mayoría no las vivió. Mucha gente me ha dicho, Miriam, ¿para qué te cansas en hablar sobre el Medio Oriente? ¿Para qué tratas de justificar la existencia del Estado de Israel cuando es absolutamente inútil? En primer lugar, yo no creo que sea inútil. Y en segundo lugar, porque en este momento ya no es el problema Israel y los palestinos. Casualmente ahora nos tenemos que ir más allá y es a las broncas que están teniendo los mismos musulmanes entre ellos, que eso es lo que más me duele. Y entonces por eso me tomo la libertad primero de hablar sobre el pueblo árabe, porque se habla del pueblo judío, que si viene de aquí, que si viene de allá, que si Moisés, que si los... Bueno, yo les voy a hablar del pueblo árabe. Se manejan 3 criterios para definir quién es y quién no es árabe. Hay un criterio genealógico que indica que los árabes son descendientes de las antiguas tribus de Arabia, inicialmente habitantes de la península arábica y Siria. Hay otro criterio que es lingüístico y que creo que es el que predomina, que se refiere a los que hablan árabe como lengua materna, incluyendo cualquiera de sus variantes locales. Y un tercer criterio que es geopolítico en el contexto del moderno nacionalismo, donde cualquier ciudadano de cualquier estado donde el árabe sea la lengua oficial o uno de los idiomas oficiales, o bien simplemente que formen parte de lo que es la Liga Árabe. En general, la mayoría de los que se consideran a sí mismos árabes se basan en una superposición de las definiciones geopolítica y lingüística. La Liga Árabe se estableció en su declaración fundacional en 1946 que era árabe una persona que habla árabe, que vive en un país de lengua árabe, que simpatiza con las aspiraciones de los pueblos de lengua árabe. Los árabes expandieron el Islam y su lengua, que es la lengua del Corán. Es decir, primero surgió la lengua y luego la religión, porque el Corán está escrito en árabe, precisamente. Y los árabes expandieron el Islam y su lengua, que es la lengua del Corán, mediante conversiones y asimilación cultural. Muchos grupos fueron conocidos como árabes a lo largo de este proceso de, llamémosle, arabización, como un complemento de la conquista militar. El panarabismo proclama que los árabes comparten una misma historia, una misma cultura y una misma lengua. La consecuencia lógica de ello fue la reclamación de un Estado soberano donde el panarabismo debe competir con frecuencia con nacionalismos locales como sería el de Líbano, el de Siria, el de Irak y el de Egipto. Y también hablaré de los credos que profesan los árabes, porque no es nada más que todos crean o no en el Islam. Los árabes son mayoritariamente musulmanes, con una importante minoría cristiana y unos pocos árabes judíos. Y aquí es lo importante a citar, porque hablaré de esto ya al final. Las principales facciones árabes musulmanes son los sunitas, los chiitas, que son los que ahorita más suenan, los ibadíes,
los alacitas, los ismaelitas y los drusos, que a veces se les considera como de religión musulmana y a veces como una religión aparte. Y llegamos al siglo XIX, en donde los otomanos ya se habían apoderado de toda esa zona, y casualmente, al mismo tiempo que están estos señores que les digo, en Rusia, en Alemania por Theodor Herzl, luego en París, al mismo tiempo grupos de judíos, algunos de dinero, otros de no tanto, empiezan a comprar tierras en lo que se conoce como Palestina. Y empiezan a comprar tierras desde finales del siglo XIX, es decir, les guste o no, nada se le regala a nadie, se lo gana uno. Se lo gana porque trabaja, se lo gana porque roba, se lo gana porque lo logra. Y entonces llegaron grupos, sobre todo de Europa Central, de Rusia, de Polonia, comprándole tierras al mufti de Jerusalén, que además se unió a Hitler, aunque les duela que le duele y que se sobe, y empezaron a crear lo que se conoce como kibutzim. El kibutz es el primer intento, que además prevalece en Israel, de una comuna socialista. El kibutz no tiene un dirigente. El kibutz tiene una junta directiva, que es la que dirige, maneja y administra todo lo referente al kibutz. Desde finales del siglo XIX ha habido definiciones, manifestaciones e intereses de personas y de grupos que no son judíos, de que el pueblo judío merece tener un Estado. Y a ese respecto voy a hablar de que el derecho judío fue un reconocimiento de tipo nacional que se oficializó, digamos, lo que se conoció como la Declaración Balfour, que Lord Balfour, que era inglés, hizo el 2 de noviembre de 1917, en donde reafirmaba en el mandato de la Liga de las Naciones que el pueblo de Israel debía tener un pueblo, un lugar que tenía derecho a rehacer su vida en una casa nacional. Entonces, a raíz de esto voy a hablar de lo que es la Sociedad de Naciones. A raíz de que se termina la Primera Guerra Mundial, llegan a la conclusión los países, sobre todo los países europeos, de que debe haber una organización internacional pues que cuide a la civilización humana y que entonces procure la paz y la soberanía de los pueblos, y se crea la Liga de las Naciones, o la Sociedad de las Naciones, como se conoce. Y en ese marco es precisamente que la Sociedad de Naciones le da a la Gran Bretaña el mandato sobre ese terreno que se llamaba Palestina. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, que demuestra que la Sociedad de Naciones no funcionó, no sirvió, porque está la Segunda Guerra Mundial, y entonces deciden, después de la Segunda Guerra Mundial, crear un nuevo organismo que se llama Organización de las Naciones Unidas, que se crea el 24 de octubre de 1945. Entonces deciden la creación de dos estados, un estado judío, un estado árabe y una zona internacional bajo régimen internacional particular. Incluso esta resolución define que el territorio del Estado judío va a constar de 14,000 kilómetros cuadrados, con 558,000 judíos y 405,000 árabes para el Estado judío, 11,500 kilómetros cuadrados para el Estado árabe, con 804,000 árabes y 10,000 judíos, y una zona de control internacional que incluiría los lugares santos, que sería Jerusalén y Belén, con 106,000 árabes y 100,000 judíos. Entre los dos estados, debido a esta resolución, debería establecerse una unión económica, una unión aduanera y una unión monetaria. Ahí está cómo era el territorio que iba a tener cada uno, que era bastante ridículo, pero en fin, decide Israel de motu propio, respondiendo a esa resolución, crear la independencia del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Y 2 días después, 10 países árabes atacan al Estado de Israel porque no aceptan su existencia. Esto fue en 1948.
Fíjate nomás. Estamos en el 2016 y los países árabes siguen sin aceptar, muchos de ellos, la existencia del Estado de Israel. Nada más voy a decir que durante la Guerra de los 6 días, que casualmente yo trabajaba en la Embajada de Israel, sé lo que pasó porque estuve ahí. No es cierto de que Israel atacó así de motu propio a los pobres árabes, no. Se juntaron, se mostraron muestras de agresión porque Egipto con Nasser mandó a sus tropas al desierto de Sinaí por acá, Jordania mandó a sus tropas por acá y Siria a los altos de Golán, ¿sí? Para atacar a Israel. Me acuerdo perfecto que yo estaba programando un viaje a México y el embajador de México en Costa Rica me dijo, ¿sabes qué, Miriam? Abba Eban, que en ese entonces era el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo, va a tratar por todos los medios de que esto se solucione en forma diplomática. Y yo vengo a México y resulta que yo llego un sábado y el lunes, surge la guerra de los 6 días, en donde por prevenir daños mayores, creo que era Moshe Dayan, el que estaba de ministro de Defensa, decide mandar preventivamente a la Fuerza Aérea israelí a atacar a la Fuerza Egipcia, ataca el Cairo, deshace la Fuerza Aérea Egipcia, empieza la guerra y efectivamente Israel una vez más triunfa, se vuelve el triunfador y entonces, desde entonces lo acusan de que Israel es un país que ocupa, que domina territorios, pero además le ponen palestinos ocupados. Entonces la conclusión a la que yo llego es ya no tanto si las Naciones Unidas funciona o no, sino que estoy convencida y lamento muchísimo que la vida de los seres humanos no tiene ningún valor, ni lo tendrá, mientras lo que se predomine son los intereses económicos, que estoy convencida que van a permitir que las matanzas sigan, que no haya paz en el Medio Oriente, que no haya paz en África, que Corea del Norte siga haciendo de lo suyo, siempre y cuando esto favorezca los intereses económicos de las empresas fabricantes de armas. Te agradezco muchísimo y obviamente te vamos a volver a invitar porque me encanta, de verdad. Yo estoy segura que la gente que está allá afuera también te ha disfrutado mucho. Ojalá. Y además siempre aprendemos mucho. Así que muchas gracias, mi querida.